Hola hermanos, el día de hoy 28 de marzo del 2023 es martes de la quinta semana del tiempo de la Cuaresma. La quinta semana de Cuaresma es la semana de dolores, la semana de la pasión del Señor, así se le llama. Notarán ustedes el prefacio, es decir, lo que se lee antes del santo. Esas horas del Señor esté con ustedes y levantemos el corazón. Bueno, ese es el prefacio. Fíjense, es propio, son dos de la pasión del Señor y se deben leer esta semana y hasta el miércoles de la próxima semana, para que vean ustedes la importancia de esta semana. Ya nos estamos adentrando, estamos ya por llegar a la Semana Santa y por eso se va girando mucho en torno a esto. Bueno, hoy les voy a hablar del beato Enrique Suso. Realmente, fíjense, él debía ser conocido como Enrique Berg, porque ese era el apellido de su papá, pero resulta ser que el papá era un borracho que pues nunca lo aceptó, no lo quiso reconocer realmente, y entonces, era de noble familia, los Berg eran de una familia importante, pero él nunca quiso y por eso puso el apellido de su mamá, la familia Sus o Suso, ya un poquito latinizado el término, ¿no? Él nace en Überlingen, pues ahí cerca del lago de Constanza, y nace en el año 1295. Hay algunos datos ahí un poco confusos con respecto a su nacimiento. Unos dicen 21 de marzo y bueno, y otra cosa. Luego, fíjense, voy a aclarar otro elemento propio, porque ustedes lo encontrarán como que algunos lo celebran el 25 de marzo, que fue el día de su fallecimiento, perdón, el 25 de enero, que fue el día de su fallecimiento, otros el 25 de marzo, otros, como nosotros, el 28 de marzo, e incluso, lo celebran el 2 de marzo. Miren que es una cosa particular. Él es uno de los grandes místicos renanos, junto con Juan Taulero y sobre todo con el maestro Eckhart, que va a ser el gran teólogo místico de esta época, ¿no? Del siglo XIV. Muy, muy importante, sus escritos, el soliloquio. Es decir, él tiene una biografía, autobiografía muy linda, que ya les digo, tuvo unas experiencias místicas extraordinarias, solo que tuvo mucha cosa en contra. Desde que ingresa él era dominico, desde que ingresa con los dominicos, pues tendrá muchas dificultades, algunos, y entró muy joven, entró a la edad de, creo que 13 años, 14 años tenía cuando ingresó en 1308, y ahí va a permanecer hasta 1322 estudiando, y se fue perfeccionando, es cuando van naciendo pues las universidades y esta época tan linda, y él va a doctorarse, llamémosle, en Colonia. Pero bueno, aquí vienen muchas discusiones con respecto. Miren, tuvo mucho ataque al interior de la propia comunidad, al interior de los propios dominicos. Fue, acusado de un montón de cosas. Olvídense, como responsable de una comunidad, incluso lo acusaron de que había malgastado los fondos y que era un iluso, porque decía que aquí íbamos a resolver los problemas que tenía esa comunidad orando, y le pedía a los monjes que oraran más. Y al final sí tuvo razón, porque le llegaron ahí con un dinerito y con eso saldó las deudas. Pero de fuera le vinieron unas acusaciones terribles. Por ahí apareció alguien diciendo, incluso una mujer, diciendo que uno de los hijos de ella era de él. Ay, Dios mío, la investigación se hizo y al final era pura falsedad. Otro por allá salió, le pagaron para que lo acusara. Miren, esas cosas nos pasan en la iglesia, se los digo yo. O sea, es que lo acusan a uno de esto, lo acusan a uno del otro, hasta le pagan a alguien para decir falsedades, para decir calumnias. A él le pasó y nos pasará a un montón a lo largo de la historia, ¿no? Pero igual, es decir, él se mantuvo firme en su vocación, firme en lo que tenía que hacer. Insisto, va a ser muy cuestionado por su relación con el maestro Eckhart, porque el maestro Eckhart va a tener algunas dificultades. El tema de él, lo que él tenía claro en la cabeza era el tema de la sabiduría. Y bueno, ya les diré, escribe unos libros preciosos, sobre todo muy famoso es el libro de la verdad, ya es uno de los textos que él quizás, ahí le cuestionaron algunos de los elementos que él decía, pero no, está correctamente. Y el libro, como les digo, de la eterna sabiduría, porque él llamaba, ese es el camino para encontrar a Dios, es alcanzar la sabiduría. Bueno, ya les digo, como les digo, muere un 25 de marzo, nosotros lo celebramos el 28 de marzo, y bueno, eso es lo de menos si lo quieren, porque realmente eso es lo que menos importa. Él fue beatificado en 1831 por el Papa Gregorio XVI. ¿Por qué he querido hablar de él?
porque precisamente se mantuvo firme a pesar de las calumnias y no dejó de hacer lo que le dictaba el corazón. Vamos. Las lecturas del día de hoy. La primera lectura está tomada del libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. En aquellos días los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La imagen de la cruz, ¿no? Evidentemente. O sea, este es, llamémosle así, una figura de lo que va a ser la cruz más adelante. Pero es a mí lo que me duele, no es la reacción de Quejarel, ya saben. Se quejan los judíos de todo. Estamos hartos, hastiados de esta miserable comida. El maná. No la trabajaban, no cultivaban, les caía todos los días. Y al final terminan quejándose de eso. Y ya les digo, nosotros somos también quejistas, y somos mordidos por la serpiente de la quejadera, de la duda, de la sospecha. Nos muerden la serpiente de la vanidad, de la soberbia, de la lujuria, de la pereza, de la gula. Es decir, vamos mordidos por la vida. Hay que ver la cruz. Hay que ver el signo que Dios ha levantado para salvarnos, para encontrar ahí la fuerza para perseverar. Porque aunque vivamos mordidos por diferentes situaciones, ¿no? Por diferentes ataques en contra de nuestra fe y de la voluntad de Dios, debemos perseverar. La cruz, hay que ver la cruz, hay que ver la cruz. Con el crucificado, evidentemente. Vamos a las lecturas, comenzamos a leer aquí, vamos, como lectura, el capítulo 8 de, ayer lo leímos, Padre, sí, pero acuérdense que esa lectura era propiamente más, si lo quieren, un poquito más de Lucas. Este es capítulo 8, versículos del 21 al 30 de Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo de ahí arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos creyeron en él. Acuérdense que la idea es esto, es despertar la fe. La fe de la samaritana, la fe del ciego de nacimiento, la fe de Marta y María, en estos domingos que lo hemos escuchado, ¿no? Eso es, hacia allá vamos, es muchos creyeron en él, muchos creyeron en él. Yo soy, Yahweh, Yahvé, Dios. Él es Dios, se está presentando, se los está diciendo con toda claridad que Él es Dios y que únicamente Él hace la voluntad del Padre. Lo que yo le oigo decir, eso les digo, eso les transmito. Eso es, el Hijo no hace nada distinto a aquello que el Padre le pide que haga. Y por eso la clave, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, ahí está. Padre, eso parece el capítulo 3 también. Sí, igualito al capítulo 3 con el diálogo con Nicodemo, igual. Como la serpiente fue levantada en el desierto, esto que leímos del libro de los Números, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida. Eso es. Vamos, hay que verlo, hay que buscarlo, porque si le quitamos la mirada a la cruz, si le quitamos la mirada a ese horizonte que ya se nos presenta, que ya se nos está mostrando, lo perdemos todo. Ese es el problema, lo perdemos todo. Dejemos de cuestionar a Dios. Dejemos de ser mordidos por la serpiente de la duda y de la sospecha y dejémonos llevar por la fuerza de su amor, por la fuerza de su misericordia. Les invito a hacer oración.
Cuando pase el mensajero, que no me encuentre dormido, afanado en otras metas, indiferente a su voz, que no sea su relato semilla que el viento barre o luz que a nadie ilumina. Cuando pase el mensajero, que no le vuelva la cara para esquivar su propuesta. Se presentará en un libro, en un verso, o será estrofa de un canto que me envuelva. Vendrá tal vez en un amigo, en un hombre roto o en el pan partido. Le abriré la casa, pondré en juego el corazón y escucharé con avidez sus palabras. Y entonces me cambiará la vida. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del Beato Enrique Suso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes de la Semana de la Pasión del Señor.